Un abogado mixteco emerge de Tlaxiaco para tomar las riendas de la Suprema Corte. Hugo Aguilar Ortiz no solo desafía a la élite judicial, sino que encabeza un tribunal con mayoría femenina. La justicia por primera vez huele a pueblo. Eso es interruptor. Encendamos la nota. Pero ya se la saben. Vámonos a los antecedentes. La reforma judicial del 2024, aprobada el 11 de septiembre tras un feroz pulso político, desmanteló el viejo orden del Poder Judicial. Por primera vez, México eligió a sus jueces, magistrados y ministros por voto popular, el 1 de junio del 2025, o sea, el domingo pasado. Un experimento único en el mundo, con 99.8 millones de votantes potenciales, pero solo un 13% de participación ciudadana. Rechazo, falta de empatía, falta de promoción del INE. ¿Qué pasó ahí? Esto es algo que vamos a ir discutiendo con el paso del tiempo. Mientras tanto, la élite judicial encabezada por Norma Piña resistió lo más que pudo, pero Morena, con su mayoría legislativa, impuso su visión, un poder judicial del pueblo. Vaya, le ganaron a esta resistencia, o lo que se autonombraba como resistencia en el poder judicial por parte de Norma Piña. La Suprema Corte, reducida de 11 a 9 ministros, se renueva con una promesa de justicia más humana, plural y cercana. Hugo Aguilar Ortiz, con el 5.2% de los votos, 4.9 millones de sufragios, es un abogado mixteco de Tlaxiaco, Oaxaca, licenciado por la Universidad Autónoma Benito Juárez, allá en Chiapas, con maestría en Derecho Constitucional, cabe decir. Su trayectoria grita compromiso, 30 años defendiendo derechos indígenas, asesor también del EZLN en los diálogos de San Andrés, representante legal de 25 comunidades en conflictos agrarios. Vaya, desde el 2018 coordina los derechos indígenas en el INPI, impulsando la Ley General de los Pueblos Indígenas. La justicia debe bajar al territorio, dialogar con el pueblo sin formalismos, dijo Aguilar en campaña. ¿Un romántico o un revolucionario? Su presidencia del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto del 2027 marcará un hito, el primer indígena al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, Lenia Batres Guadarrama, con 4.9% y 4.6 millones de votos, queda en segundo lugar. Ministra en funciones, hermana de Martí Batres, cercana a la 4T y Claudia Sheinbaum. Su campaña prometió un poder judicial austero y humano. Yasmín Esquivel Moza, con 4.3%, 4.1 millones, y Lourdes Ortiz Alf, con 4.1% y 3.9 millones, también ministras actuales se aferran a sus puestos. Ambas nombradas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargan con el peso de la polémica. Sin duda alguna, Esquivel, por el escándalo de plagio en su tesis, Ortiz, por su cercanía al exfiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, pero eso no termina aquí, se pone cada vez más bueno. María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de AMLO, se cuela con 3.9%, o sea, 3.7 millones. Su historial incluye décadas defendiendo sindicatos y un paso por el gobierno de la Ciudad de México bajo López Obrador. Será otra más, Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal de derechos humanos, completa el bloque femenino con 2.6%, o sea, 2.5 millones. 5 mujeres, 4 hombres en total. La Corte tendrá mayoría femenina por primera vez. ¿Un guiño a la equidad o una estrategia política? Se preguntan desde muchos lados. La reforma judicial exige alternancia en la presidencia cada 2 años, y Batres, Esquivel y Ortiz seguirán en 2027, 2031 y 2034 respectivamente. Entre los hombres, Giovanni Azael Figueroa Mejía, con 2.9% de la votación y 2.8 millones, académico de la Ibero, e Irben Espinosa Betanzo, con 2.8% y 2.7 millones, magistrado anticorrupción, se suma al pleno. También tenemos a Arístides Rodríguez Guerrero García, mejor conocido como el ministro Chicharrón, con 2.8% y 2.6 millones. Profesor de la UNAM, cierra la lista entre los hombres. Ninguno con experiencia previa en la Suprema Corte de Justicia. ¿Un riesgo o una oportunidad? La Corte necesita sangre nueva, pero no improvisados, dicen desde la oposición, de analistas jurídicos, como por ejemplo Juan Velázquez. Pero los datos del INE, con 86.9% de actas computadas,
al 3 de junio, o sea, hoy, confirman la tendencia. Ya, esto no se va a mover. Pero también tenemos que mencionar lo siguiente. Los votos nulos, que son 10.1 millones, superan los 9.4 millones de Aguilar y Batres juntos. Un mensaje de desconfianza. ¿Qué pasó ahí? ¿La gente no supo cómo votar o qué rollo? En fin, la elección no estuvo exenta de controversia. El PRI, liderado por Alejandro Moreno, amenaza con demandar la anulación, alegando irregularidades en la votación de la elección judicial. Por su parte, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, celebra. Es un cambio profundo. Hay quienes aún tienen racismo y un clasismo tremendo. Aguilar, Hugo Aguilar, sin toga, promete una justicia sin barreras, con visitas in situ y diálogo con comunidades. Vaya, ministros itinerantes, ¿cuándo lo habíamos visto esto? Bueno, su enfoque multidisciplinario, ampliando la figura del amicus curiae, busca resoluciones ancladas en la realidad. ¿Cómo cuáles? Ahí les van los datos duros. La participación ciudadana, que fue del 13%, o sea, 12.9 millones de votantes de 99.8 millones. Se tienen que decir los números y así es esto. Ahora bien, ¿cuántos votos nulos hubo? 10.1 millones, superando a los candidatos más votados, también se tiene que decir. Con base al cómputo del INE, hasta el día de hoy, en este momento, va el 86.9% de las actas pues ya computadas o registradas. Hugo Aguilar Ortiz tiene 5.2%, Lenia Batres 4.9%, Yasmín Esquivel 4.3%, Loreta Ortiz 4.1%, María Estela Ríos 3.9%, Sara Irene Herrerías 2.6%, Giovanni Figueroa 2.9%, Irving Espinosa 2.8% y Aristides Guerrero 2.8%. Ahora vámonos al análisis un poco más incisivo. Vamos a rascarle a esto. Hugo Aguilar Ortiz no es solo un candidato, es un símbolo. Su origen mixteco y su trayectoria rompen el molde de una corte históricamente elitista. Pero, ¿puede un abogado sin experiencia, como lo dicen los opositores y los comentócratas, hacer algo en el Poder Judicial? Vaya, ¿liderar el Tribunal Constitucional? Se preguntan eso. Su propuesta de justicia territorial suena noble, pero choca con la complejidad de casos de alto impacto. La mayoría femenina, con figuras como Batres y Esquivel ligadas a la 4T, levantan sospechas de politización. La Corte no debe ser un apéndice del Ejecutivo, lo dijo hoy mismo Claudia Sheinbaum. Tienen que dejar su ideología partidista o política, e incluso lo sentenció y lo repitió la académica Ana Laura Magaloni. Se tienen que dedicar a la impartición de la justicia, no a hacer política. Los votos nulos, un grito silencioso, reflejan un México que no confía del todo en esta revolución judicial. Gritan desde la oposición. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay confianza? ¿No hay confianza? Para mí fue un triunfo. Pero las preguntas están en el aire. ¿Y si la justicia popular termina siendo justicia populista? La nueva corte de Hugo Aguilar Ortiz definitivamente es un puñetazo a la élite judicial. Un experimento que puede transformar o desestabilizar la justicia mexicana. La mezcla de sangre indígena, perspectiva femenina y lealtades al movimiento de la Cuarta Transformación promete un tribunal que huele a pueblo. Pero el riesgo, gritan, muchos gritan, que el riesgo acecha. Una corte polarizada, cuestionada por su legitimidad, podría convertirse en el talón de Aquiles de la transformación. ¿Ustedes qué creen? ¿Será ese el talón de Aquiles de la transformación? ¿O va a ser una corte mucho, pero mucho mejor que lo que teníamos? Yo se los digo, va a ser mucho mejor de lo que teníamos antes. México apuesta por un cambio radical, pero los votos nulos y las demandas del PRI susurran una advertencia. La justicia no se gana solo en las urnas. ¿Pelea? Va a haber pelea, pero es la oposición moralmente derrotada y sin nada de fuerza. Honestamente, no creo que avancen mucho. La moraleja política en todo esto. En un país de desigualdades, la justicia del pueblo puede ser un sueño noble o una trampa peligrosa.
Yo confío en que Hugo Aguilar Ortiz, así como las demás magistradas y magistrados, puedan hacer un papel noble, ético, honesto, honrado, eficiente en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.